Uno, Raquel. ¿Dónde te encuentras? ¿Me escuchas, Raquel? Sí, te escucho perfectamente. Es que es extensa. Continúa, Raquel, lo que visualizas, ¿sí? Cuando has terminado de observar todos estos procesos, líneas que estás mirando del paciente Christopher, me dices. Observo un planeta que no es de esta constelación, donde observa el de lo que es este planeta es similar a Júpiter y le rodea varios planetas más pequeños que son en su entorno. Uh-huh. De ahí es la secuencia en el mismo planeta, es como si fuera el planeta Tierra, los Avatar. La diferencia es que son un poquito más altos nada más que nosotros, miden 2 metros. ¿Este planeta está en el paralelo al 3D? Sí, son secuencias de líneas de vida de el familiar fallecido. Bien, es parecido al planeta Júpiter con otros planetas que lo rodean. Sí, la intensidad, el tamaño sería. Parecido a Júpiter. Sí, el planeta Tierra tiene todo, tiene vegetación, diferentes tipos de conducciones. Sí, lo que no observo es que tengan como correteo de personas que es como delincuencia, no tiene delincuencia, Ah, no tiene es. reglas. Bien. Y después de eso pues me lleva por muchos secuencias, es como un libro, la secuencia de no solo de su pensamiento porque es su etérico, sino también de sus sueños, muchos. Bien. Mucha entre molestia, desilusión muchas veces, a eventos que está pasando Christopher, ¿no? Sí, y todas las personas que se acercan a él pues son personas que en líneas de vida también estuvieron cerca de él. Y esto que dice la pequeña pues es claro que en una línea de tiempo tenía mucha violencia en él, donde él se defendía de una u otra manera, o con arma de fuego o con arma blanca. Por eso que tiene esta secuencia, como dice la pequeña nieta, sueña que le había disparado con un arma de fuego. Claro, es una línea de tiempo donde él comandaba todo el lugar y él le hacía daño a quien se le acercaba y no hacía lo que él decía, pues realizaba el cambio con ese tipo de violencia. Bien. Continúa, Raquel. Y después lo que observo es como si fueran luces de guirnalda en todo el entorno, no muy cerca, sino es como si fuera del espacio. Tú observas desde acá, son estrellas, pero en realidad no son estrellas, son naves. Y se mueven, y es como que bajaran muy cerca de la capa de ozono, después se levantan de vuelta y están así. Son naves. Son naves, y muchas naves. Bien. Regresa a un evento que nos transmite Christopher. Hubo una densa neblina extraña, muy extraña, que al poco tiempo empezaron a tener estas problemáticas de gripes, molestias respiratorios, y que pues muchos se dan cuenta que es rara esa nubosidad que ha caído en todo este sector y otros estados donde está pues Christopher, en Estados Unidos. Sí, esos son creados por máquinas, son máquinas que realizan.
y sacan los metales pesados del laboratorio. Los metales pesados también tienen unas pequeñas, son como bacterias. Metales pesados que son como nanotecnología y está recubierto de una pequeña grasita, que esa grasita es la bacteria que ingresa en el cuerpo físico humano y que se aloja directamente en los pulmones, vía respiratoria. O sea que esa nubosidad rara, como también lo manifiesta Christopher, realmente es creado por máquinas en este 3D. Sí. Con ese propósito de largar estas esporas. Correcto. Bien. ¿Algo más, Raquel? Después cuando me acerco en otras, como pensamiento de él, es unos papeles observo sobre un escritorio. Esos papeles tienen como una fecha y una firma diferente. Lo que da a entender es que atienda los papeles que está realizando justamente él ahora, que no le falte ninguna firma y ningún sello, porque por eso puede tener problemas también. Observar correctamente que esté todo. Bien. Son esos permisos que está solicitando para sus remodelaciones finales, ¿no? Así es. De su vivienda. Y que no le quieran cobrar por eso porque supuestamente está todo bien hecho, pero después le van a decir, no, acá nadie te hizo esto, nadie firmó y nadie puso ningún sello. La autorización, le falta a uno un sello y una firma. Bien, perfecto. Ya vamos a ver esa parte también, Raquel, para que te quede todo encaminado lo que está solicitando Christopher para que termine ese proceso de sus remodelaciones. Sí. Bien. ¿Algo más? Nada más. Dijiste que hay una conexión con ese planeta parecido a Júpiter por unos desencarnados familiares. Sí, el sobrino. ¿El sobrino está atrapado ahí? No, su origen fue ahí. Ah, fue en ese planeta. Sí. Y fue traído y fue creado ya reencarnado en el 3D. Correcto. Bien. ¿Solamente a él lo observas como familia? Sí, varias más. Algunos tíos, abuelos ancestrales, árbol genealógico. Bien. ¿Lista, Raquel? Listo. Bien. Vas a abrir un portal y lo invitamos a Christopher a que nos acompañe a la reserva. Cuando llegue a la reserva me dices. Sí, está con nosotros. Bienvenido, Christopher, a tu parte física. Con una enorme alegría siempre te saludamos. Raquel, ¿cómo llega Christopher? ¿Cómo está su campo magnético? ¿Cómo están sus calibraciones? ¿Cómo lo ves a Christopher? Se siente feliz. Bien. Se siente feliz, su vibración está muy alta. Perfecto. Invítale a su mano luz a que sea invitado y repotencializado con los demás hermanos luz. ¿Cómo sale el humano luz? Humano luz Yerqualitium. Hermano Yerqualitium, bienvenido. Sí, sale como una esfera de luz de su pecho, un rayo sale de su pecho. Ajá. Y cuando se queda quieto es un pequeño, como una canica de luz y después se materializa delante de él. Sí, listo. Hermano Yerqualitium, nuevamente te saludo y hago unas preguntas para cada vez el avance y el entendimiento de tu parte física. ¿Cuánto es tu gen luz actual?
el gen luz está en un 73.7. 70.3. 73.7. 73.7%. Sí. Y la evolución, que es el contacto con su propia energía, parte etérea, ¿en cuánto está? 57%. Muy bien. Hermano Yerqualition, eres de la dimensión 42, humano luz masculino. ¿En qué dimensión has evolucionado? 1110. 1110. ¿Nos puedes comentar, hermano Yerqualition, qué realizas en esa dimensión? Obsérvala y realiza la velocidad de calibración de la luz. Es lo que dice. Calibración de la luz. Sí, o sea, de su misma energía y de cada energía que ingresa. Extraordinario, Raquel, ¿no? Sí. Perfecto. Calibración de la luz, energías, ¿no? Sí. Bien, Raquel. Bien, vamos a pedirle su permiso a Christopher, su parte física, para que puedas ingresar. Me dices que te contesta y por dónde ingresas, para comenzar a observar desde su cerebro hasta la planta de sus pies. Está sucediéndole con tantos años de su trabajo físico, siente que ha tenido una lesión en un nervio que le afecta el oído izquierdo. Se hace fisioterapias, que por cierto es muy bueno, pero tiene ese problema en el oído izquierdo. ¿Y qué otros acontecimientos más visualizas en su cuerpo físico que no le pertenezca? ¿Qué energías hay? ¿Hay eventos que le han sucedido ya, que se han cerrado estas líneas? Le empujaron de pequeño, se cayó, le lastimaron un ojo, casi pierde un ojo, le lastimaron con un palo cerca del ojo, dejándole una cicatriz. Todos esos eventos que le va otra vez regresando a esos estados que ya no tienen que suceder, ¿no? La mamá ya desencarnada, liberada, se quiso envenenar, gestándolo a Christopher. Él siente que las energías de las personas lo ven, como decir, pesado, pues, ¿no? Para las personas. Claro. Adelante, Raquel. Sí, hemos ingresado por su timo. Bien. Y efectivamente él autoriza que ingresemos y observemos. Estamos adentro de todo lo que es su energía, recuerdo. Vamos directamente, atravesamos lo que es la columna vertebral, mucha inflamación en la parte ósea. Todo lo que es su columna vertebral pues tiene inflamación. La inflamación es lo que le hace doler las articulaciones, dice su hermanos. Una buena conexión de electricidad es como un falso contacto sería. Cuando empiezan las inflamaciones y los dolores, son como falso contacto de una electricidad a otro. Y subimos de la médula espinal, que sería ya en su columna vertebral, pues subimos su cerebro reptil, pues tiene apagado un 70%, tiene ese
76% tiene apagado ya el cerebro reptil. Ya él maneja con su mano luz. Le falta, pero ya tiene el manejo. Muy bien, Raquel. Y seguimos subiendo. Observamos la pineal. Y la pineal es lo que tiene que recuperar su pequeño aceite sería la memoria y la misma recuperación de células de su cuerpo físico. Tiene que tomar el omega 3. Muy bien. Un mínimo de un mes, todos los días continuados. Es algo muy bueno eso. No tiene contraindicaciones. Porque ayuda a desinflamar. Es como estar tomando un ibuprofeno o un paracetamol, pero en este caso es natural. Bien. Muy bien, Raquel. Después de ahí pasamos a los tálamo e hipotálamo, donde recibe las informaciones. Y ese pequeño proceso que realiza del tálamo e hipotálamo al megacisterna y el megacisterna expande al occipital derecho, que pueda expresar o observar lo que comprende de cada etapa y situación que vive. Donde nosotros muchas veces decimos, es inteligente, porque desarrolla de una semilla que uno dice, pues puede sacar muchas cosas. Primero de la semilla una planta, de la planta pues se sacan los frutos, de los frutos se saca la medicina, de la medicina pues se expande a que esas leñas se pueden utilizar para carbón. Ese carbón pues también es un mineral que hace bien para el cuerpo físico, o sea, logra expandir su mente con solo decir una palabra. Muy bien. Continúa, Raquel. Y estamos en la parte más esencial, que es la hipófisis, donde el recuerdo y todo lo que él graba, tanto el etérico como lo que es en el día a día, si cómo lo hace. ¿Qué sucede en el oído izquierdo? Tiene inflamación que ¿Qué? trae de la médula espinal y el coxis. Y La siente... parte del coxis, que sería como una zona lumbar, esa inflamación, ese dolor, esa molestia, es lo que le causa el sonido, Ese que él le sonido. llama tinnitus, pero en realidad son energía, por eso es que digo, son falso contacto que está realizando Bien. todo su cuerpo físico. Es como un falso contacto, pero no hay dañado ese sistema nervioso que conecta al oído izquierdo. Sí está dañado porque no tiene el contacto de la electricidad. Es un hierro viejo que tú quieres volverlo a hacer funcionar, pues, ¿qué haces? Colocas adentro de para limpiarlo primero, y después de limpiarlo, pues le echas aceite o grasas y hace de vuelta el proceso todo ese motor de funcionamiento. Pues acá lo mismo con él necesita esas vitaminas, que es el omega 3 en aceite. Perfecto, Raquel. Y recuperará más casi
89%. Muy bien, Casi ya ni se ha de acordar del sonido. bien. Vía zona cardíaca, intestinos, hígado, parte sexual, próstata. Y la inflamación pues va a ir bajando en todo. No solamente se va a quedar en un lugar. Recuerda que la mente es lo que va atrofiando todo lo que son los intestinos grueso y delgado, que conecta con uno con otro, con la parte y zona cerebral. Y ambos, cuando conectan, pues desequilibra el estado metabólico de la persona. Muy bien. Entonces lo que él tiene que hacer es tomar el antiinflamatorio, que es el omega 3 con la vitamina D. Juntas, omega 3 más la vitamina D. Sí, es correcto. O un magnesio con glicinato de magnesio sería. ¿Con cuál? Glicinato de magnesio, que Glicinato. ya es completo no solamente para el cerebro, sino toda la motriz, porque desarrolla una descomposición correctamente en todo lo que es el jugo gástrico y distribuye. Bien, perfecto. Y de una vez que vemos todo lo que él ha observado, mucho ha observado, hasta inclusive logró observar por segundo una entidad. Una entidad, uno de ellos es un gris en forma de lagarto. Y después el otro parecía como un humanoide, pero en realidad es un reptil. Bien. Raquel, quiere decir Sí. que lo que estás visualizando pues no tiene no tiene implantes, no hay abducciones, no existe o han tocado una línea de vida que la han intentado abrir estas entidades que ha podido visualizar. No, él está fuerte con su elevación de vibración, está muy conectado. con el trabajo que realiza, él está muy fuerte con su mano luz. Lo que se observa en todo el entorno pues es de las otras personas, de la zona. no de él mismo. Bien, perfecto, Raquel. El de él lo único que hay que observar y que él tiene que atender es lo que es los documentos que está realizando por el permiso. Bien. Para que el día de mañana pues no le quieran cobrar una multa por falta de una firma o de un sello. Perfecto, Raquel. Muy bien. Cuando terminas de visualizar y transmitirnos algo más del cuerpo físico, nos dices. Sí, todo lo que es su cuerpo físico, zona prostática, zona de lo que es articulación y todo lo demás, pues es de lo mismo, baja todo. De una vez que termina de tomar ese, pues él se dará cuenta que es algo fundamental para él siempre tomar una vez al año o cada 6 meses el omega 3. Correcto. Por un mes. Un mes toma y deja. Descansa. Después sí descansa 3, 4 meses, 5 meses, pues él se dará cuenta. Si empieza los dolores es porque ya requiere otra vez el cuerpo físico, es como un motor que necesita ese aceite antiinflamatorio. Perfecto, Raquel, muy bien. Bueno, ¿está listo, me dices? Listo. Bien, ahora le pido a su mano luz que haga la repotencialización, cambios biomoleculares al cuerpo heterofísico y las calibraciones energéticas, activación, pues, repotencialización de sus puntos lumínicos. ¿Cómo lo hace el humano luz, Raquel? ¿Cómo realiza esta gran energía, pues, que Christopher empieza a sentir en el cuerpo físico? Manos, el pecho, los pies. ¿Cómo hace el humano luz toda esta repotencialización?
Sí, va realizando, se encuentra sobre la plataforma y él no solamente su humano luz, sino el humano luz de su esposa y los otros humanos luz que se encuentra con él, pues va realizando todo lo que requiere una repotencialización, un cambio biomolecular, sería una buena conexión del etérico al físico y al humano luz. Son como reparar un punto, otro punto y otro punto. Serían zonas de moléculas y pequeñas moléculas y subatómicas, ya que son moléculas protones Protones. y neutrones. Quiere decir que automáticamente al momento de transmitir esta energía a su propio humano luz, llegan sus humanos luz de su grupo familiar, empezando de su esposa, la hermana femenina Tione, Pleyadiana. Sí, y en realidad no hay que hacer muchas cosas con él, solamente darle a entender que todo y de verificar de lo que él ha realizado permanentemente con su mano luz, él lo mantiene limpio todo. Y ese día que nosotros hemos trabajado con su esposa, del tratamiento que se iba a hacer, pues él lo hizo todo, solo que tenía en su pensamiento y en su pecho ese pequeño temor a que no haya realizado bien las cosas, la limpieza, todo, pero sí lo hizo correctamente todo. Muy bien, Raquel. Excelente, Raquel. Cuando está listo el cuerpo físico, parte física, etérea, me dice. Sí, lo mete dentro de un torbellino de luz donde lo sacude como si fuera un secarrojo. Una vez que termina de hacer el proceso el humano luz, pues se sale de la plataforma y se unifica el etérico y el humano luz en uno solo. Listo. Bien, perfecto, Raquel. Bien, vamos a llamar entonces a las demás partes físicas, que empezando de su esposa. Vamos a llamar a su hijo, vamos a llamarle a los pequeños. Sé que no le ibas a llamar, dice. ¿Cómo, Raquel? Pero es como que te reclama y pensé que no lo ibas a llamar. No, todos van a ser repotencializados. Llega su esposa, llega su hijo, Christopher, llegan los demás familiares, llega la pequeña Liliana y todos los que Christopher va llamándolos, Raquel, van llegando, ¿ya? Los vamos subiendo a la plataforma, vamos invitándoles a los humanos. Sí, él sabe cómo se llama el perrito que le mordió. ¿Recuerdas el nombre del perrito? Goya. Goya. ¿El producto Goya? Sí. Llámalo, Raquel, a la reserva. Acá está. Le mordió en el pie. Regresa a ese evento cuando el perrito lo ataca y lo muerde en el pie. ¿Quién lo obliga a realizar esa energía a la mascota? Sí, porque a él le hinca una energía sería en su pierna, en su patita izquierdo lo pincha una energía para que él reaccione hacia las personas, no solamente a ellos dos. Bien. Detén ese evento allí donde siente ese pinchazo. ¿Quién le manda ese pinchazo a la mascota? Tráelo a esa entidad. No son grises híbrido de insectos. Insecto. Y lo manifestó Christopher hace rato, ¿no?
las personas con sus temas y insectos. Aquí hay uno pues que está sintiendo esa energía. Christopher, Sí, y lo realiza para que muerda. Es como que le da a entender que el dolor que él siente del pinchazo, pues que la otra persona también lo sienta. bien. Sí, Pero lo Christopher, hace en el momento. ¿querías comentar algo, Christopher? No, está bien. Sí. Eh, Si él le mira y le dice, lo que pasa que no quiero hacerte daño, pero me obligan a hacer, dice. está, Él habl- le habla. está hablando la parte luz de la mascota. Al haber hecho Sí, esto, pues no lo quiso hacer, pues, ¿no? así es, Bien, le obligan a hacer. bien, Raquel. Que lo desintegre el humano luz de Christopher a este gris híbrido insecto. Y la información para eliminar su planeta. Vamos a destruir ese planeta a esta entidad también. Y van llegando las otras entidades que ha logrado visualizar en algún momento Christopher. También los empieza a desintegrar, es como lo va haciendo su humano luz, junto con el humano luz de su esposa, Tione, trabajando juntos. Sí, han abierto el portal los humanos luz donde requieren de otros humanos luz. Llegan a la ayuda de todos ellos donde abren el portal y se dirigen a cada planeta. Cada planeta, uno de ellos se encuentra como más de 10.000 años luz, Bien, que es este planeta que estábamos observando. bien, ahora estamos en ese planeta. Sí, observando y lo que realizan los humanos luz pues es como hacen acá en el holograma, regenerando y ordenando la energía luz a la conexión de cada uno de ellos, a su gran despertar Que es, por don, medio de... sí, que es en la dimensión que está actualmente el humano luz de Christopher, ¿no? Calibración de la luz y energías. Correcto, y eso es lo que ellos van realizando con todos los avatars que se encuentran en este planeta. Bien. Muy bien, Raquel. Planeta Nelja, Nelja, ¿Cómo se llama? Nelja. 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 Bien. Se rescata todo de las partículas de las partes etéreas. Magia, ¿Cómo? sí. Constelación de Saria. Saria. Sí. Y terminan de realizar los humanos luz toda la limpieza del planeta a la conexión de todos sus humanos luz, donde ellos pasarán toda la quinta dimensión. Estamos en la cuarta dimensión, cuarta baja, Muy bien. inframundo, donde se encuentran los demonios que conectan con las personas que se encuentran en su entorno, en especial el entorno de Estados Unidos y de Puerto Rico, donde usan la gente lo que es la brujería. Rituales. Rituales, Abriendo esos portales y estas entidades pues cruzan, ¿no? sí, se cierra todos esos portales en todos los lugares, todo lo que es Estados Unidos. Bien. Y se va eliminando esos portales y se elimina este planeta Muy bien. de demonio dragón. Laboratorios y se va recuperando los humanos luz, partes etéreas. Sí, Bien. Se les ordena a esas entidades que desalojen el holograma, desalojan esas naves, que observan que están fuera, pero están ingresando, abduciendo y millones de cosas que hacen estas entidades, desalojan el holograma y son desintegrados por los humanos luz. sí, En las plataformas siguen trabajando cada humano luz con sus partes físicas, como el de su esposa, esa reestructuración de la operación que tuvo, de las cervicales,
Lo va haciendo Christopher también con su mano luz, ¿ya? Sí. Lo hacen toda la velocidad de la luz cuando una vez terminan de rescatar todo, eliminan todo, abren el portal, se dirigen a la quinta dimensión, todo lo rescatado, repotencializado ya con los humanos luz, porque realizan como un campo magnético muy fuerte. Bien. Y es como que explosionaran todo adentro, todo y fusionándose un etérico con un humano luz, cada uno que le corresponde. Y de esa manera pues ya suben a la quinta dimensión totalmente renovados a la energía que le rodeaba a cada uno. Igual de lo que es estos grises y estos insectoides, eliminado todo. Abren el portal y se dirigen a la quinta dimensión, donde también he rescatado el humano luz de cada uno de ellos, de los fallecidos. No solamente son ellos, son más gente que de repente él no sabe que ya ha desencarnado. Bien. ¿Qué mensaje le entrega el humano luz del sobrino fallecido? Sí, dice que él amaba mucho lo que es acá, de su familia, todo lo que es, pero se da cuenta que no es real, dice, y que agradece que le hayan rescatado de donde se encontraba, porque estaba sufriendo mucho. Ahora estás libre. Sí, en realidad Christopher rescató a su humano luz, pero le faltaba culminar con el etérico. Perfecto. Muy bien, Raquel. Listo. Hasta pronto a todos los liberados. ¿Cuántos fueron liberados, humanos luz, partes físicas? ¿Cuántos planetas fueron desintegrados? 3 planetas. 3 planetas eliminados. Humanos luz libres, desencarnados. Sí. ¿Cuántos son? 239. Millones. Muy bien, Raquel. Bienvenido a todos a sus procesos de unificación con sus propios humanos luz, los desencarnados. Cierra los portales de la quinta dimensión, Raquel, cuando pasan todos. Sí. Cuando está todo listo, me dices. Sí. Vamos con las partes físicas que están en las plataformas. Estamos con los familiares, Bien. listo. ¿Cómo le observas a la parte física la esposa de Christopher? La señora Aniolina con su mano luz Tione, a esta operación que ha sido pues extensa por varios médicos. ¿Cómo está la recuperación de esta operación? Cervicales. Sí, está bien, está correctamente perfecto. Es lo que le han sacado es y eso a consecuencia de inflamación también. Pues si ella también tiene que tomar el antiinflamatorio que es el omega 3, porque se nota una pequeña energía que se ha de como crear otra vez en el mismo lugar al lado. Es como que se quiere crear de vuelta otra energía de inflamación y donde quiere formarse de vuelta otro, digamos, ganglio. Otra obstrucción nuevamente como el que ha pasado, ¿no? Sí. Esto es por falta de oxigenación a las células, por falta de el aceite, como decimos, como un motor funciona con aceite, si no empieza a pegarse y se puede fundir y romperse. Es lo mismo nuestro cuerpo físico a la falta de esta potente vitamina que es pues el omega 3, ¿no? Sí, así es. Bien, Raquel. Todos a su elevación de vibración de todos los familiares.
limpieza de las hipófisis, que es el mundo onírico, como el de Christopher, se borra, se elimina esas molestias, esa energía que no le pertenece a Christopher. Sí. Listo. Estamos todos listos, dice los humanos. Bien, vamos a la vivienda ahora. Vamos a su entorno de vecinos, desintegrando lo que no corresponde y vamos directamente a lo que ya está manifestando el humano luz y lo que le está faltando a Christopher, las autorizaciones de estos documentos. ¿Cómo se trabaja esta parte para que no tenga pues estos inconvenientes de esos altibajos de última hora que falta esta firma o este sello, tenga que estar pagando multas que no corresponden ya pues? Que, Sí, se coloca la mano de su humano luz, donde él también ya se dirigirá a observar y pedir al mismo ingeniero que es ellos si está correctamente eso. Raquel, yo siento su energía de Christopher, ese dolor óseo en mi pierna derecha, como una punzada que te da. Y es porque conecta desde la cervical hasta el coxis, y el coxis distribuye en todo lo que es. Se soporta el dolor, pero bueno, seguimos para adelante. Se siente esa electricidad y esa molestia. Bien, Raquel. Se repotencializa la vivienda, Raquel, punto por punto. Vamos con Christopher a su sistema eléctrico, a su sistema de comunicaciones, blindajes en el agua, eliminación de metales pesados, eliminación de esa neblina provocada, que ya sabemos de dónde vienen, eliminando esos metales pesados, toxicidad, dándole esa energía a su ambiente, la tierra, conexión con las plantas, sus mascotas, me parece que también tenías gallos, gallinas, todo es esa energía, conexión con Christopher. Se va a conectar, Raquel, el humano luz Riptium, que también está en el mismo sector donde está Christopher, a esa unificación y conexión cada vez que Christopher solicita la asistencia de humano luz, pues llega también Riptium, un poderoso humano luz, a su asistencia, y va a llegar otros grupos de humanos luz también a esta desintegración que lo está haciendo correctamente Christopher. Sí, así es. Sí, Riptium ya hace rato está con nosotros, está realizando todo tipo de labores ya con nosotros en destruir, ordenar, reparar y transformar nuevamente todo. Muy bien, Raquel. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Listo. Los familiares que han estado trabajándose en la reserva se integran a Humanos Luz, regresan a sus espacios. La mascota también regresa a su espacio con una cúpula de energía que le coloca el Humano Luz Biensar al perrito. Sí. Bien. Pregúntale a Christopher, pregúntale a su parte etérea, ¿hay algo más que quiere resolver? No, porque ya hemos limpiado todo lo que es Estados Unidos, todo América. Naves. Lo que es limpiar todo ese y eliminar las naves que se encontraban en todo el entorno, tanto adentro como afuera. Perfecto. Eliminar todo, pues ha sido todo eliminado, listo. ¿Listo? Sí. Bien, Raquel, vamos a despedirnos de los humanos luz que nos asisten siempre, que son muchísimos hermanos luz. Hasta pronto a cada uno. Cierra los portales de la reserva. Cuando está listo me dices para hacer cambio con el humano luz de Christopher para que le dé todas las instrucciones, lo que Christopher quiera preguntarle a su humano luz. Sí, listo. Hacemos cambio a la cuenta de 3, Raquel, con Yerqualitium. 3, 2, 1. Hola hermano Yerqualitium, buenos días para ti, un abrazo de luz para ti.
Bienvenido. Baltasar Migrán. Saludo para ti, hermano. Gracias, hermano Luz. Con tanta alegría te saludo y te doy pase con tu parte física Gracias, hermano. a darle las instrucciones al entendimiento, porque estás tan elevado como físico, etéreo, humano, luz, al porcentaje de hasta visualizaciones que va a ir logrando, ya percibe perfectamente tu parte física. Adelante, hermano Luz, puedes hablar con tu parte física. Christopher, adelante, Christopher. Hola, Jer Wellington. Te escucho, mi gran ser humano guerrero, porque eso es lo que somos. Gran guerrero de el rescate de nuestros hermanos luz. Eso somos, mi gran corazón. Amor hacia los demás, no solamente para nosotros mismos. Gracias, mi corazón de luz. Gracias por estar conmigo. Gracias por tú aceptarme a mí estar contigo. Y no dudes jamás de lo que realizamos. Le doy gracias por también de que me doy de cuenta rápido cuando tengo cualquier mal pensamiento. Me doy de cuenta rapidito y pido y doy gracias de dónde vienen esto. Y la buena es que ya yo me doy de cuenta de cualquier cosa negativa o hasta pensamientos que muchas veces nos dan, y siempre trato de estar consciente de no caer en cualquier cosa negativa o de persona. Se hace difícil, muchas veces se hace difícil porque como es una batalla constante, pero lo bueno es que me di de cuenta, y hoy cuando me di de cuenta, como con otras personas, pues lo único que le digo es que no me van a tronchar mi felicidad, y yo sé que con eso los seres que están entre ellos, pues eso los mortifica. Entonces me di de cuenta, como trato de nunca ver películas de esas de acción con mucha violencia, nunca trato de estar al lado de personas que son negativas, porque eso es lo que puede hacer es bajarle el nivel vibracional a uno. Sí, bueno. Y lo bueno es que pido la sabiduría y se me da, y muchas veces mi esposa pues me encuentra como hablando solo, pero es porque estoy hablando contigo y hablando con otros seres de luz, y me doy de cuenta que yo mismo me contesto las preguntas, y hasta los mismos nietos me hacen como un poco bullying, diciéndome que estoy loco. Pues yo no le hago caso, porque es que no tan alerta a la información de lo que está sucediendo, y me da pena a la misma vez. A los nietos darle el entendimiento que a quien tú hablas eres a ti mismo, y que si tu frecuencia, tu energía logra entender lo que estás hablando, tienes que decirle que es un pensamiento hablado nada más, que no tienen que sentirse ellos de esa manera. La niña, la nena, ella ha cambiado muchísimo, gracias a Dios, a Liliana. Ya ha cambiado muchísimo, y ella lo que se pone es a reírse, y yo veo la reacción de ella, y como que a veces no quiere admitirlo las cosas, pero después se da de cuenta y los admite, pero tú sabes que el orgullo de las personas se lo comen y se quedan callados. Pero siento la buena vibración de ellos, como le di consejo al niño ayer de su noviecita, de que no se ate a seres humanos ni a cosas físicas, para que esté psicológicamente preparado por cualquier engaño que le vayan a dar, que no le baje su nivel de vibración. Así es. Y me pongo feliz. Otra cosa es que quiero que vea cómo es que mi cuerpo reacciona cuando yo estoy alrededor de los animalitos, lo feliz que yo estoy, especialmente aquí yo tengo un inquilino que tiene un niño pequeñito. Y hay una cosa con los niños que me hace sentir a mí tan feliz, que yo lo veo, yo digo, tan inocente, tan bonito. Y a veces me pongo a pensar, yo digo, qué mostrico a veces va a salir de este pobre muchachito sin saber, los seres de luz, como dicen, el perro que tiene pulgas, pero son llenos de oscuridad. Es la programación que tiene en el ADN que lo va transformando.
A partir de los 5 o 7 años empieza la primera transformación de su nacimiento. Después de ahí es la etapa de los 13 a 14 años y después de ahí ya lo que es a los 18, 22 años. Esas son las etapas de transformación que tiene el ser humano y donde si logras darle el entendimiento desde ahora, pues cambiará totalmente. Ese pequeño que tú dices, pues solo que tú digas, le cambio todo hacerle un cambio biomolecular, todo lo que es su programación pues se transformará a la conexión de su etérico y su esencia, conectará directamente. No, porque yo me siento feliz, la vibración mía, que es lo que digo, que sale de mí, que yo me siento cuando estoy afuera con mis animalitos, que los agarro, que agarro cualquier animalito, que uno los acaricia, y yo siento esa vibración buena, una vibración buena, que es lo que siento, y ahora mismo estoy hablando con ustedes, tú me estás hablando, se me quitó, mira qué cosa, y estaba sintiendo en este oído unos pulsos cada vez que hablaba, pues los pulsidos, y se me fue. Ahora mismo se me fue. Lo del pulsido del oído hablando con usted. Pero Sí, me fascinan los animales, que es una cosa que yo siento, me siento como contento y no dejo que se me baje el nivel vibracional cuando estoy alrededor de los animalitos, porque es una de las cosas que más feliz me hace. Sí, llega de repente algunos pensamientos para que desestabilice tu conexión y emoción. Cuando te sucede eso, pues solo dirígete a un punto y di que estás observando a tal animalito. Y el color que tenga, pues repítelo varias veces ese color y te dejará el pensamiento y conectarás nuevamente con la energía de cada pequeño. Okay. Muy bien. Y gran ser humano, siempre estoy contigo, no lo olvides, siempre contigo. Gracias. Muy bien. ¿Listo, Christopher? Ya, listo. Bien. Un gran amor ¿Algún para mensaje, gracias, hermanos Luz? hermano Yercualitium, algún mensaje que entrega la hermana Tione, humano luz de su esposa? Sí, la felicidad de encontrarnos con la recuperación de la parte física, se siente feliz y todo el amor para ella. Muy bien, hermano. Y no solo que son, él dice. Bien. Por toda esta información y la paz que le entregas a tu parte física y a nosotros, porque esa es una extraordinaria energía. Hacemos cambio con Raquel, te integras en tu parte etérea física. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo ingresa su mano luz de Christopher? ¿Por dónde ingresa? Por su corazón. Él acepta en su corazón su gran amor, su fuerza, dice que él es lo que le detiene con fuerza a realizar todo lo que tenga que hacer y en su movimiento que realice el día a día. Él está muy conectado a su mano luz. Muy bien, Raquel. Nos despedimos de Christopher, de su esposa, con un fuerte abrazo de luz, a sus mascotas. ¿Regresamos, Raquel? Sí. Bien, se integra tu mano luz, se integra mi humano luz. Nos despedimos de todos los humanos luz que nos asisten, nos acompañan todo el tiempo. De un conteo de 5 nos regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, va regresando cada vez más. 3, siente más tu cuerpo, mueve tus brazos, siente más tus piernas, mueve los pies. Regresa, Raquel, con esa tranquilidad. 2, 1, abre tus ojos, Raquel. Acá está Raquel regresando. Tremenda la sesión, Christopher. Muy bonita y muy bonita la conexión del rescate. No solo se ha liberado a Edgar, sino familiares y amigos, vecinos, que el humano luz conecta esa energía para sacarlos de acá,
de esta manipulación que pasan con estas entidades. Raquel, te escuchamos un poquito más para poder ya liberarte. ¿Algún mensaje para Christopher? Sí, es algo maravilloso porque ella hace todo. Nosotros solamente verificamos. Él trabaja sí, trabaja muchísimo con tu mano luz y lo realiza correctamente. Y me alegra que seas así, Juan Carlos, porque... Christopher. Christopher, perdón. Es que conectan los humanos luz, estaban todos... No, Carlos se llama el señor que está haciendo los permisos también. Ah, mira. Son El arquitecto se llama Carlos. Todo es una conexión que se realiza, te das cuenta, y él lo siente mucho a su mano luz y él siente ese gran amor a todo lo que realiza. Así que gracias por elegirnos también, por verificar esto que realizas tú, y es algo maravilloso. Algo maravilloso verte cómo evolucionas con tu mano luz. Correcto, Raquel. Gracias, Raquel. Gracias, Raquel, también. ¿Alguno que otro consejo que te ha de dar Willy para que continúes? Pues ya charlarán juntos. El tema de la antiinflamatorio que tienes que tomar, pues toma, y que tu esposo también tome. Sí, yo lo tengo apuntado aquí. Bien. Sí, para que no desarrolle más esos ganglios adentro de ella. Van a tomar ese por un mes y después van a tomar lo que es siempre el antioxidante. No dejen de tomar antioxidante, que siempre es necesario por como tú mismo dices, por la alimentación, por el agua, por el aire que se respira. Necesitamos siempre un antioxidante. Ya le voy a decir cuál va a ir tomando, Raquel, ¿eh? Dale. Bien, gracias. Yo te doy un fuerte abrazo de luz. Gracias, Raquel. Ahí se despide Raquel, pues nos quedamos Christopher. Gracias, Raquel. Vamos hablando posteriormente. Bien, Christopher,